Estimados estudiantes de la Universidad José Vasconcelos, bienvenidos a la segunda videocápsula de la materia de impuestos, en la cual vamos a platicar rápidamente sobre las generalidades del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto federal que va a gravar o ser calculado sobre los ingresos de las personas. Ojo, en este caso, si nosotros nos metemos a ver la ley del ISR, vamos a encontrar una serie de regímenes, de títulos que se van a adaptar a la actividad económica de las personas. Es acá cuando hablamos del principio constitucional de equidad para los impuestos, en el cual nos decía que las personas que realicen iguales o similares actividades económicas tendrán que tributar bajo los mismos términos. Es por eso que para materia del ISR, que grava directamente los ingresos de las personas, vamos a tener distintos regímenes. Para las personas que no persiguen fines lucrativos, para las personas físicas que son asalariadas, para las personas físicas que prestan servicios de manera independiente, servicios profesionales de manera independiente, para las personas físicas con actividad empresarial, para todas aquellas personas que entraron en régimen simplificado de confianza, para las personas físicas personas morales o físicas que se dedican a las actividades del sector primario, es decir, a la extracción de materia prima, para las personas que se conjuntan con otras personas físicas o morales para prestar servicios de autotransporte. Tenemos muchísimos tipos de personas que tienen actividades económicas. Incluso hay un régimen para personas que no tienen actividades económicas, porque recientemente, el año antepasado, 2022, en el año 2022, se debieron de dar de alta ante el RFC todas las personas mayores de 18 años, pero si no tenían ingresos tenían la oportunidad de estar en ese régimen e informar que no tenían ingresos, que no tenían actividades económicas. Ahí tenemos otra opción. Pero si bien el ISR se divide en títulos y en regímenes fiscales, va a afectar a tres tipos de personas. Y ojo, aquí es donde nos encontramos la mayoría de nosotros. Personas residentes en territorio nacional, o sea, todos los que vivimos en México. Personas que no son residentes en territorio nacional, pero que tienen actividades económicas en un establecimiento que se encuentre en territorio nacional. Es decir, que yo no vivo, pero el espacio donde están mis actividades económicas está aquí. Tienen el establecimiento permanente aquí. Entonces, segundo tipo de personas, puedes no vivir en México, pero si tienes un establecimiento permanente en el cual se realizan actividades económicas de las cuales tú percibes ingresos, pagas ISR. Y por último, puede que no vivas acá, que no seas residente, puede que no tengas un establecimiento permanente, pero por ejemplo, si te ganaste un premio que proviene de una fuente de riqueza mexicana que se ubica en territorio nacional, vas a tener que pagar ISR. Es decir, si resides en México, pagas ISR. Si no resides en México, pero tienes un establecimiento permanente en el cual se generan ingresos y que el establecimiento se ubica en México, pagas ISR. Y por último, resulta que no vives en México, que no tienes ese establecimiento, pero que tuviste ingresos que provenían de fuente de riqueza nacional, de fuente de riqueza que estuviera en México, pagas ISR. Ahora bien, como mencionábamos, si ustedes buscan las generalidades en el título primero de la ley del ISR, van a encontrar generalidades en donde les establece, por ejemplo, que la tasa general es del 30%, perdón, el artículo noveno de la ley del ISR establece que la tasa general es del 30%, pero por ejemplo está una tasa en el artículo 152 y dependiendo del régimen en el que ustedes se encuentren, van a pagar de una manera distinta. Pero al final del día, como les comentaba, si sus ingresos provienen de fuente de riqueza nacional, o mexicana van a tener que contribuir al gasto público.
Esto es otro punto que ha sido establecido por la Constitución mexicana, ¿no? Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en el cual dice en el artículo 31, fracción cuarta constitucional, que todas las personas estamos obligadas a contribuir al gasto público. Es por eso que existen esos tres supuestos en los cuales debemos de pagar. Y también atendiendo al principio de proporcionalidad se establecen tasas, que quiere decir que yo voy a pagar en la medida de mis ingresos. Y también el principio de equidad que dice que yo debo de pagar de la misma manera en que paguen las personas que tienen actividades económicas similares a las mías. Espero que el contenido de esta pequeña videocápsula les resultara interesante y también que sea de utilidad para la realización de sus actividades. Saludos.